En el siglo XVI, los españoles ejercían su poder militar y naval en 4 continentes, implantando su lengua y su cultura, su religión y sus modos de vida. Su enorme imperio despertaba las envidias y la codicia de los monarcas de toda Europa. Todos soñaban con hacerse a cualquier precio con un trozo de los ricos y bien gobernados territorios españoles. Los tercios en sus años de vida combatieron en toda Europa continental y en el Mediterráneo, en Orán, Bujía y Trípoli. E incluso se pensó enviarles al lejano oriente para conquistar China. Sus victorias, que fueron más que sus derrotas, nos han dejado frases populares como «Esto es una bicoca», en referencia directa a la victoria militar de Bicoca en 1522, en la que 4.000 arcabuceros españoles barrieron del campo de batalla a 15.000 mercenarios suizos al servicio de Francia. Los tercios eran unidades permanentes. Cuando en la época lo normal era antes de cada campaña se reclutaba un ejército y cuando terminaba la campaña se disolvía, los tercios no, existían tanto en paz como en guerra. Eso quiere decir que creaban un espíritu de cuerpo, que era una escuela permanente de instrucción, etc. Pero dicho esto, la superioridad de la infantería española, que como digo era universalmente reconocida, yo creo que se basaba en 2 factores, uno material y el otro moral. Material en el sentido de que era una organización para la época perfecta, era un equilibrio perfecto entre los tipos de armas que ya he mencionado. Y desde el punto de vista moral, bueno, la experiencia, o sea, esas victorias tipo, que diría yo, Pavía, San Quintín, Bicoca, dio a los soldados españoles un verdadero complejo de superioridad. En San Quintín, en la batalla de Nordlingen o en el terrible sitio de Breda, las armas de España se alzaron con la victoria y sus éxitos han quedado recogidos por los mejores pintores y escritores del siglo de oro español. El tema de Flandes es un tema que está presente en la literatura, sirve de Flandes de telón, de fondo, la política exterior. Les interesa mucho y están muy pendientes de si se gana una plaza, de si se pierde, si mandan a un general, si va un duque, un conde a destinados, si está el embajador. Están muy pendientes de los sucesos que ocurren allí. Hay un grupo de obras en las que Flandes, podríamos decir, es protagonista, sobre todo las guerras, y esto sobre todo se ve en el teatro. Una de ellas, sin duda, es el sitio de Breda de Calderón de la Barca. En el año 1625 se estrena esta obra de Calderón, se estrena una obra de Lope que no tiene que ver con Flandes, pero que tiene que ver también con otra de las grandes victorias del momento, que es la de la toma de la bahía de Todos los Santos en Brasil, que es el Brasil restituido.
y además son dos obras que se van a estrenar seguida una de otra, como digo, en el año 1625, y que lo que van a celebrar son las victorias y que se van a utilizar como obras de propaganda para la política bélica del conde duque de Olivares. Y además esas dos obras, curiosamente, tienen como reflejo dos grandes cuadros, que es el de Velázquez, el de las lanzas, y el de Maíno, de la Bahía de los Santos, que parece ser que las dos van a formar parte del Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro de Felipe IV, que era donde iban a recibir y que querían impresionar a aquellos embajadores extranjeros. Felipe II había heredado los Países Bajos de su padre, el emperador Carlos I, que había nacido en Gante. Los Países Bajos eran las posesiones más ricas de los reyes de España. Inicialmente se vieron azotados por la guerra como consecuencia de que las provincias del norte, los holandeses, adoptaron masivamente el calvinismo, fe religiosa prohibida por la Iglesia Católica y los reyes de España, a tiempo que se les exigía contribuir a las arcas del reino pagando impuestos, a lo que se negaron. Este conflicto, que aparentemente comenzó para lograr la libertad religiosa, pronto se transformó en una lucha por el poder y el control de una parte muy próspera de Europa occidental que enfrentó a España con holandeses, ingleses, franceses, suecos, príncipes alemanes, algunos cantones suizos y en algunos momentos hasta con la Casa de Saboya. Empezaba una guerra que se iba a prolongar a lo largo de casi un siglo. La guerra dio comienzo en 1568 y se prolongó hasta 1648, cuando las 7 provincias unidas, Holanda, en la paz en Münster, lograron el reconocimiento por España de su independencia, aunque España conservó las mayores y más ricas provincias de los Países Bajos. La guerra de Flandes fue agotadora para la monarquía española, especialmente por la enorme distancia que separaba los campos de batalla de los Países Bajos del corazón de la monarquía hispánica. René Quatrefages ha dicho: el combate más importante que libró España fue contra la distancia. Richelieu afirmó ante su rey Luis XIII: no se puede dudar de que los españoles aspiran al dominio universal y que los únicos obstáculos que hasta ahora el presente han encontrado son las distancias entre sus dominios y su escasez de hombres. Problema al que unía su endémica falta de tesorería para financiar estas guerras. Para mantener la soberanía de España en los Países Bajos, en 1544 Álvaro de Bazán envió 3.000 hombres a luchar a Flandes. Estos hombres fueron en barcos españoles saliendo desde las costas del Cantábrico. Pero en 1588 esta ruta naval quedó interrumpida al caer el puerto de Calais en manos enemigas y subir al trono de Inglaterra Isabel I. En 1563, el cardenal Granvela, para una futura visita que Felipe II pensaba hacer en Flandes, trazó una ruta terrestre que discurría entre Milán y los Países Bajos, pasando fundamentalmente por territorios propiedad de la corona española. La necesidad de buscar una vía terrestre para llevar tropas llevó a recuperar el proyecto de Granvela en 1567. Nacía el camino español que a lo largo de cerca de 1.100 kilómetros iba a cruzar Europa de sur a norte, partiendo desde el milanesado para seguir por Saboya, Piamonte, el Franco Condado, Alsacia, Lorena, Luxemburgo, el Obispado de Lieja, hasta llegar a Namur y Bruselas. Nacía el primer trazado de El Camino Español. Es una hazaña porque se marcharon miles de soldados, de infantes, la primera vez, hace 450 años, casi 9.000. Pero había la cola, que casi doblaba. La caballería, los cazadores o zapadores, los asimileros, 500 asimilas, sí, pero hay los asimileros, los mozos, las mujeres, los niños, los vivanderos, los que cuidan los caballos, los que se calcula que se dobla casi el efectivo. La gente se da cuenta de lo que es atravesar los Alpes, aunque no fuera la primera vez, cada uno sabe de animal, Atravesar los Alpes, 15.000 personas, para dar de comer a todos, caballos, mulas y personas,
en verano, en la primavera, pero en fin, no había nieve en el puerto del Montcenis, con un sistema logístico preparado, que nada faltó. No se lo puedo contar aquí, pero verdaderamente sí. Era una proeza logística, no solamente pensarlo, pero realizarla. Y todo pagado de contado, y en tabla, como se decía. Más que un alarde logístico, yo creo que es un alarde estratégico, porque no solo era alimentar a las tropas, sino llevarlas, ¿no? Y bueno, también se podía comparar con lo de Aníbal. Yo creo que fue una gran gesta. A mí me gusta siempre, hago una transferencia a los tiempos actuales. Aquella gente creo que andaba 5 leguas, 27 kilómetros y medio cada día, más o menos, y tardaban 2 meses. Si nosotros decimos cuál es la velocidad actual de una columna militar motorizada, pueden ser 350 o 400 kilómetros diarios, pongamos 400, que es poco, pero pongamos 400. Durante 2 meses en marcha nos vamos a 4 por 6, 24.000 kilómetros. Estamos hablando que si lo trasladamos a los tiempos actuales, el esfuerzo que hacía era el equivalente de irnos pues, a Corea del Norte. En 1567 el duque de Alba, a sus 60 años, muy mal de salud, pero el mejor soldado de Europa, iniciaba la campaña que le llevaría a la gloria. Felipe II le ordenó terminar con la revuelta de las Provincias Unidas. La actitud de Carlos IX de Francia, presionado por sus súbditos hugonotes, la pérdida del control del Atlántico y del Canal de la Mancha, por causa de los piratas ingleses y los filibusteros holandeses y de los corsarios protestantes, obligó al ejército de Alba a emprender por primera vez por tierra la ruta que había de pasar a la historia como el Camino Español y del que ahora recordamos los 450 años de su nacimiento. Para que su tropa pudiese caminar rumbo a Flandes, Alba desarrolló una ingente actividad diplomática y organizativa. Durante todo el camino, la diplomacia y el dinero irán ganando la voluntad de los amigos de España, siempre recelosos de su poder y ansiosos por conseguir el oro español, para que abriesen sus puertas para el paso de los soldados de su católica majestad Felipe II. Junto al trabajo de los diplomáticos y los ducados generosamente repartidos, irán zapadores que acondicionarán los caminos, construirán puentes y marcarán vados y lugares donde dormir después de cada etapa militar en el largo camino que lleva al más duro campo de batalla de toda Europa. En la plaza fuerte de Milán, las tropas de Flandes fueron acuarteladas. Los soldados veteranos de Italia, que llegaban desde la misma Lombardía, de Sicilia, Palermo, Messina y Nápoles, fueron sustituidos por soldados bisoños transportados por Andrea Doria en sus buques desde España. Los bisoños sustituirán a los veteranos de las guarniciones de los territorios españoles de Italia para que los veteranos pudieran ir a la Guerra del Norte. El abad y señor de Brantón, autor del libro Gentilezas y bravuconadas de los españoles, relata: cuando el duque de Alba pasó a Flandes, no quiso servirse de otra infantería que la española. Pero qué infantería, una de las más excelentes que jamás se hayan puesto en campaña, porque eligió, entre todos, los tercios de Lombardía, de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña. Y con esta selección formó un cuerpo de hasta 10.000 soldados, magníficos y bien provistos, sin la menor tacha ni en las armas, ni en el alarde del vestuario, ni en la calidad y virtud de los hombres. Y tampoco en el abastecimiento de víveres o en las pagas, y hasta en sus cortesanas, que en su ornato parecían princesas. En suma, nada le faltaba. Y al pasar cerca de la frontera de Francia, por Lorena, los caminos se abarquillaban, por así decir, de la gente que fue a contemplarlos. Un testigo afirmó, al ver pasar a los soldados de Alba: iban arrogantes como príncipes y tan opuestos que todos parecían capitanes.
Con Alba marcharán 4 tercios veteranos: Nápoles, Sicilia, Lombardía y Cerdeña. En total 49 compañías. En vanguardia, el tercio viejo de Nápoles, seguido del de Lombardía, 4 compañías de caballería ligera y todo el equipaje. A retaguardia, los tercios de Sicilia y Cerdeña y 2 compañías de jinetes albaneses. Eran 10.000 hombres mandados por los soldados mejores de su tiempo: Alonso de Ulloa, Sancho Londoño, Julián Romero de Ibarrola, que desde mochilero alcanzó los puestos más altos de la milicia, algo que solo podía ocurrir en los ejércitos del rey católico, y Gonzalo de Bracamonte. Alba llevará 4 carros por compañía, lo que hace un enorme tren de 150 carromatos con sus correspondientes animales de tiro, conductores e incluso por primera vez en la historia, los tercios llevaban un servicio sanitario con médicos y hospitales de campaña. El camino español no tenía un trazado fijo, ya que se veía siempre alterado por las condiciones climáticas, los cambios de alianzas, las amenazas de los enemigos de España y el problema de alimentar a toda la tropa a lo largo de un viaje tan largo. Los españoles marchaban con buena disciplina y a buen paso. Los 1.100 kilómetros del camino español los recorrerán en 48 días, aunque Alba, en su primer viaje, tardó 56, logrando López de Figueroa, en 1578, al mando de 5.000 hombres del tercio de Granada, curtidos veteranos, hacerlo en 32 días a pesar de ser pleno invierno. A estos imponentes ejércitos seguía una larga recua de civiles conocidos como la cola. ¿Qué era la cola? Era las familias. Lógicamente, los soldados se desplazaban en cola, carretas, 2, 4 ruedas, las familias. Un factor. Segundo factor importante, los siervos. Normalmente 2 tenían un mochilero, un siervo, etcétera, que le llevaba sus cosas, sus impedimentas. Tercera, los proveedores y todos aquellos que vivían a costa de ellos, ¿no? Que eran herradores, costureras, lavanderas, prostitutas, en fin, lo que era una sociedad en marcha que apoyaba a todo esto. Luego también se agregaban viajantes, porque, por ejemplo, cuando una unidad militar se movía por el camino español, aquel que fuese a hacer ese viaje, lógicamente, se ponía a la cola e iba seguro, ¿eh? No era lo mismo viajar solo con tu familia, expuesto a cualquier ataque de cualquier bandolero de la época o lo que sea, que ir protegido en una unidad militar, ¿no? Y luego los trenes del tercio, que eran los vivanderos, ¿no? Los que llevaban ya realmente las municiones, la impedimenta del tercio, etc. Eran más que el tercio. Abastecer a tantos hombres, a una fuerza tan enorme en rápido movimiento, supuso uno de los éxitos logísticos que convierten al camino español en uno de los retos militares más importantes de su tiempo. La logística en aquellos tiempos la logística militar era muy simple. Lo que sí que había era una estructura del Estado importante, ¿no? ¿Cómo funcionó esto? Normalmente el gobernador del punto de salida, bien fuese Milán, si iban en dirección norte, o bien fuese Bruselas o Namur, si fuesen en dirección sur, nombraba un comisario especial. Este señor le nombraban 8 o 10 meses antes. Se recorría el camino, iba haciendo un estudio detallado por dónde iban a ir y en función de eso iba viendo dónde iban a parar, etcétera, etcétera. En función de la velocidad que quería que llevaran y los sitios donde iban a parar, sobre todo, ¿no? Una vez que había hecho esto, lo volvía a recorrer y tomaba contacto con las autoridades. Las autoridades, sobre todo, le daban la información muy importante, no solo de las capacidades de mercado que les podían dar, ¿no? Sino también de carreteros. Las carretas en aquella época eran de rueda maciza, no eran de rueda de radio, se rompían mucho, no tenían protector de hierro. Entonces, arreglar las carretas era esencial, ¿no?
herradores, aunque llevaban herradores, pero se perdía mucha herradura. Reponer ganado que moría por el camino. Estamos hablando de unas marchas tremendas, ¿no? Todas esas capacidades que tenían, él tomaba nota. Una vez que tenía todo ese esquema, el Estado hacía una especie de concurso, así de simple, y se presentaban asentistas que eran empresarios de la época y podían decir, yo me voy a encargar de este tramo. En este viaje, las tropas iban solo armadas de espadas y puñales para evitar delitos, fugas, muertes e incidentes a lo largo del camino. En ocasiones el ejército se veía obligado a pasar por ciertas poblaciones en pequeños contingentes de entre 200 hasta 3.000 hombres, como máximo, para no aterrorizar a las poblaciones por las que pasaban, como los cantones suizos. Diego García de Palacios dirá, cuando se hubiera de pasar por tierra de amigos, se vaya por los caminos reales y público, sin hacer daño, y que se pague todo lo que se tomare y gastare, porque de amigos no se conviertan y hagan enemigos, cosa que no siempre se conseguía. Los soldados vivían como podían, pobrecillos, ¿no? Porque había alojamientos. Los que iban por delante, los logistas o los empresarios, porque eran más empresarios que militares, contrataban los alojamientos que había, pero el alojamiento era a cubierto. Algo a cubierto y un catre, es decir, un establo con un catre, vale. Entonces, ¿cuántos se alojaban? Pues dependía la capacidad de cada pueblo, cada aldea, pero a lo mejor era un 15, un 20% aproximadamente, no más. Y lo pagaban, ¿eh? No lo pagaban mal, lo pagaban bien. Y el resto, pues ellos llevaban los típicos palos, lonetas, etcétera, y hacían las típicas cabañas, decían, ¿no? Chabolillas entre nosotros, ¿no? Aprovechando también un poco los carros, acolaban lonas, palos, etcétera, y dormían como podían. Pero los obstáculos no siempre se podían resolver diplomáticamente con buenas palabras o con dinero. Pedro Enrique de Acevedo, conde de Fuentes, gobernador de Milán, en 1603, ante la amenaza que suponía la amistad de venecianos, franceses y grisones que amenazaban con cortar el camino español por el valle de Valtellina, paso obligado entre Lombardía y el Tirol, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, levantó en un tiempo récord el fuerte de Fuentes en una alta colina que aseguró el paso de los soldados españoles durante muchos años. En otras ocasiones hubo que abrir el camino por la fuerza, como hizo en 1633 el duque de Feria, forzando el paso por Lorena, venciendo a las tropas de Luis XIII de Francia. En 1634, el cardenal Infante recorrerá por última vez el camino español para hacerse cargo del gobierno de Flandes y derrotar a los suecos en la batalla de Nördlingen. En 1638, con la caída de la plaza imperial de Breisach, quedó definitivamente cortado el camino español, llegando a partir de 1643 los refuerzos por mar desde el Cantábrico hasta la pérdida en 1658 del puerto de Dunkerque, viaje que duraba 15 días. La guerra en Flandes duró de 1568 a 1609, con un parón bélico, gracias a la tregua de los 12 años que logró Felipe II, para seguir desde 1621 a 1648 hasta las paces de Westfalia y Münster. Este conflicto devoró durante más de 80 años el tesoro real para nada. Las Provincias Unidas se independizaron del imperio, logrando además las colonias que ya habían ocupado en las Indias Orientales. La batalla de Rocroi, el 19 de mayo de 1643, marcó un antes y un después en la legendaria historia de los tercios españoles. Fue una derrota parcial, en mitad de la Guerra de los 30 años, pero que rompió el mito de la invencibilidad de los españoles, aunque la derrota no fue tan abrumadora como la propaganda francesa ha hecho creer, dado que los tercios recuperaron otra vez Rocroi y siguieron igualmente combatiendo en Flandes durante la segunda mitad del siglo XVII. Hay que reconocer que Francia hizo una labor magnífica de propaganda y de publicidad
exagerando la importancia de Rocroi. O sea, en España, Rocroi no se vivió en su momento como una catástrofe irrecuperable. La prueba es que no lo fue. Y claro que queda muchísimo imperio, ¿no? Queda prácticamente todo. Es decir, Italia estaba intacta, se mantenían los Países Bajos, por supuesto, estaba toda América, Filipinas con las islas adyacentes, o sea, no solo el archipiélago filipino en sí. Es decir, que tras Rocroi, España siguió siendo el imperio más grande del mundo de la época, vamos, sin duda. Bajo el reinado de Carlos II, el hechizado, continuaron los ataques franceses para acabar con lo poco que quedaba del Flandes hispánico. Mediante la paz de Aquisgrán en 1668, España volvía a perder varias plazas en la región. 5 años más tarde, Luis XIV propuso intercambiar Flandes por el Rosellón y la mitad de la Cerdaña, comarcas perdidas al norte de los Pirineos, pero Carlos II se negó en redondo, lo que significó el estallido de una nueva guerra. Con la paz de Utrecht se puso fin a la guerra de sucesión y Felipe V se convirtió en el primer rey de España. El pretendiente al trono español pasó a ser rey y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y recibió, al firmar la paz, los territorios de Flandes que hasta entonces eran españoles. Como consecuencia de todo esto, en 1704, el nuevo rey de España, Felipe, disolvió definitivamente a los tercios. Dice el señor de Brantôme: vemos cómo los soldados españoles se han atribuido siempre la gloria de ser los mejores entre todas las naciones. Y, por cierto, no les falta base para tal opinión y confianza, porque a sus palabras las han acompañado los hechos.